Hacían escuchas en los prostíbulos saunas del señor suegro del presidente del gobierno. Hombre, yo creo que ya que quiere hablar de todo, pues hablemos. Mire, señor Marlaska, tanto es capaz usted que hasta Sánchez tiene miedo de cesarlo, tiene pánico. Su intervención hoy ha sido de un sectarismo galáctico. Escándalo total. Lo que acaba de ocurrir en el Congreso es simplemente inaudito. Fernando Grande Marlaska, el ministro más polémico del gobierno, ha quedado completamente expuesto después de que una diputada sacara a la luz un dato que lo ha dejado en shock. Algo que nadie esperaba. Mientras intentaba defenderse de los múltiples escándalos que lo rodean, se ha encontrado con una revelación explosiva que lo vincula con un entramado de corrupción que podría hundirlo para siempre. Y lo más grave, esto involucra al propio suegro de Pedro Sánchez y sus oscuros negocios. Esto no es una simple acusación, es un golpe directo al corazón del poder. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de ver no es solo un debate más en el Congreso, es la prueba de que el gobierno está acorralado y dispuesto a todo para tapar sus vergüenzas. Pero esta vez, la verdad ha salido a la luz de la manera más brutal posible. Gracias, señor presidente. Lógicamente, señor ministro, no le voy a agradecer la comparecencia de hoy. La sorpresa es que usted hoy esté aquí y no esté cesado. Usted es capaz de todo. Tanto es capaz usted que hasta Sánchez tiene miedo de cesarlo, tiene pánico a cesarlo a usted, a pesar de que está abrasado por las tramas, por los escándalos en los que se ve involucrado desde el comienzo de la legislatura. Es incapaz de cesarlo a pesar de que usted es el ministro peor valorado del gobierno, incluso por debajo de Ione Belarra e Irene Montero, que ya es decir, señor ministro. Hace una semana le definía como un soplón con galones. Me quedé corta, señor ministro. Es usted un hooligan con galones. Su intervención hoy ha sido de un sectarismo galáctico. Si su única defensa es hablar del PP, es que no tiene defensa, señor Marlaska. Hoy tenía entendido que iba a comparecer el ministro del Interior y aún lo estoy esperando. Hoy aquí no compareció ningún ministro, ha comparecido un hooligan dando voces. Ruego que si hay un ministro en la sala se ponga bien a comparecer. Por cierto, señor Marlaska, en ese relato que usted hizo no mencionó ciertos aspectos, pero se los vamos a ir recordando ahora a la prensa que tenemos aquí detrás y también a todos los que nos estén escuchando. Mire, le faltó mencionar en ese recuerdo tan caluroso que usted tuvo de la señora Gámez, le faltó mencionar un cargo que tuvo de delegada de la Junta de Andalucía, responsable de la agencia IDEA, esa que le daba el dinero a su marido. Eso se le olvidó. Vaya. Pero mire, no hablemos de monitorizar las redes y escuchar. Si usted nos ha monitorizado a todos durante la pandemia, a todos los políticos, a los sindicatos políticos, y eso quedó y queda constancia tanto en el diario de sesiones como en las órdenes internas que dio. Y por cierto, si esos mismos a los que usted dice que hay que creer por las escuchas, pues mire, el señor García Castaño también decía que hacían escuchas en los prostíbulos saunas del señor suegro del presidente del gobierno, donde se ejercía la prostitución. Pues díganos también ahí por qué hacían esas escuchas. Hombre, yo creo que ya que quiere hablar de todo, pues hablemos. Mire, señor Marlaska, usted hoy pasaré a la historia como el ministro que acabó con la política de dispersión de los presos de ETA, por mantenerse en el poder, no por acabar con ETA. 377 acercamientos, mientras 379 casos están sin resolver. Hoy a Sánchez ya no solo le vota Chapote, le vota también la novia de Chapote. Pero al mismo tiempo también está reprobado por mentir. Es decir, usted hace de la mentira su manera de ejercer la política, de manera compulsiva y permanente en el Congreso. Usted ya no tiene credibilidad. Usted hoy aquí hizo un relato todo el tiempo a base de mentiras. Mire, el objeto de la comparecencia lo pide usted. Es decir, tiene pendientes en esta Cámara 207 comparecencias y la semana pasada se le ocurre venir a comparecer para dañar el nombre de la Guardia Civil y tapar el bochornoso caso de los socialistas de Tito Berni y todos los compadres que tiene el Tito Berni en el Congreso, en Canarias y en todas partes. Es decir, organiza una semana un viacrucis contra la Guardia Civil en el Congreso. Hoy comparece usted y la semana que viene el secretario de Estado, el jueves el secretario de Estado y un teniente general. Mire, su gestión la sustentan los presos de ETA con Bildu, que se vio claramente hoy, y los condenados por sedición con Esquerra. Se oponen a la comisión de investigación de Tito Berni y mientras usted le da en bandeja este plató para atacar a la Guardia Civil, denigrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles. Usted, de verdad, que decía que no quería hablar de causas judicializadas, pero si están todas judicializadas y hace una semana se negaba a hablar de esas causas.
aún recuerdo los teletipos. Es más, el jueves hasta traen a un teniente general. ¿Usted sabe que sientan por primera vez en una comisión de control político a un mando policial? Por primera vez en la historia en el Congreso de los Diputados. Fíjese a lo que llega con tal de denigrar a la Guardia Civil para atacar al Partido Popular. Es más, cuando yo pedí la comparecencia de la delegada del Gobierno de Madrid durante el estado de alarma, me la negaron. Y la de Navarra también, porque me dijeron que no era alto cargos del ministerio. Y resulta que ahora traen a un teniente general. De verdad, utilizar esto como una cortina de humo. Y después viene a hablar de jubilados. Del teniente general Vázquez Jaraba, que les tengo que decir que se jubiló en el 2018, y del general Espinosa, que se jubiló en enero del 2021. Es porque algún portavoz le decía que le abriera expedientes. Bueno, yo no sé si se los podrá abrir en su casa, pero esta gente ya no está ni aquí. Y esto todo para eludir hablar de Tito Berni, arrastrar al barro a la Guardia Civil. Así no hablamos de toda la trama que afecta al PSOE. Y casualmente, ¿qué sucede? Que cuando sale el escándalo de Tito Berni, en los medios empiezan a haber diligencias e informes que estaban en distintos juzgados, pero que solo lo que tenían en común es que solo los conocía usted, el Ministerio del Interior. Y de repente, ante la situación de bochorno y desgaste político de su partido como consecuencia del robo y el golferío con prostitutas y cocaína incluidos, organizado por su diputado Berni y sus secuaces socialistas, tuvieron que buscar una alternativa para convencer a Esquerra y a Bildu de que no la apoyaran la comisión de investigación que pedía el Partido Popular. Y para eso, ¿qué le pusieron? Pues algo que les pone a ellos, que es atacar a la Guardia Civil. Así que hicieron un entramado y usted empezó a colocar los cromos. Alguien desde Interior se encargó de preparar el terreno, sacando a relucir todo lo que hubiera ahí de supuesta corrupción, aunque fuera de hace años, para montar artificialmente una causa general contra la Guardia Civil, que justificara que hoy estemos aquí hablando de la Guardia Civil en vez de hablar de los diputados y altocargos del PSOE que han robado a manos llenas comisiones, chantajes y amenazas. Es más, que le ha pasado al responsable del Seprona en Canarias este fin de semana. Cuéntelo, que igual estamos muy interesados en saberlo. Y después, fechas que se le pasó. Mire, caso Cuarteles, caso Tito Berni y cese de la Guardia Civil. Se lo resumo, corrupción del PSOE. Usted no dio un dato. El general Espinosa, el amigo de la familia de Tito Berni del PSOE de Andalucía, en el año 2014, según el sumario, presenta, al teniente general Vázquez Jaraba. Y a partir de ahí empiezan a contratar al empresario que está también en el caso mediador. Pero si al final son los mismos. Y todos están vinculados con ustedes, con el Partido Socialista. Y después, de esto usted, claro, no dice nada, no, de que se habían conocido. Después, también, no dice nada de que desde noviembre del 2018 hasta septiembre del 2022, que ya estaba siendo investigado este empresario, el ministro, usted, firmó 13 contratos por valor de 370.000 euros. Entonces, ¿usted qué es? ¿Un corrupto? Por esa regla de 3. De verdad, es que es vergonzoso. Mire, otra mentira que contó. En mayo, el 29 de mayo, efectivamente llegó un anónimo a la Secretaría de Estado de Seguridad. Y precisamente el secretario de Estado inmediatamente le dio curso de ese anónimo al Estado Mayor de la Guardia Civil. Es más, desde ese momento, usted, hasta el 22 de enero de 2019, es decir, casi un año después, ese departamento no activó asuntos internos. Es más, después, hasta el 24 de enero del 2020, Asuntos Internos no eleva el informe al juzgado de instrucción número 2. Es decir, 2 años con usted. Y está diciendo, por no decir ya los 8 meses, sin que usted nombrara perito. Y por esa regla de 3 que usted dice que los responsables son los del PP. Caso Grapa. Resulta que en el 2020 se compran mascarillas y están investigados varias guardias civiles. ¿Es usted el culpable? Resulta que hay funcionarios del Ministerio de Transportes con el señor Ábalos investigados por comprar mascarillas, que al mismo tiempo es la misma empresa que adquiría las mascarillas usted. ¿Son los dos culpables, señor Ábalos y señor Marlaska? ¿O son los funcionarios que hacían esos contratos? Por esa regla de 3 que usted hace. Mire, cese de la directora de la Guardia Civil. Un cese preventivo, como todos los del PSOE. El pitoniso del PSOE nuevamente actúa. Pidió la comparecencia a la directora el día 21 a las 17:29. El día siguiente se la autoriza a las 12:45 y 15 minutos después dimite. Lógicamente no tenía intención de dimitir. Y lógicamente no era por el marido, porque el marido estaba imputado desde el día 16. Y en cambio, ella no dimite hasta el día 22.
Casualmente, el día que se piden informes a la UDEF y a la agencia tributaria. Es decir, siempre chivatazos. Informes que tenían que ver con la directora de la Guardia Civil. Con lo cual, no es un caso que le afecta al marido, no. Le afecta a la Junta de Andalucía socialista, al PSOE andaluz y, por supuesto, a la señora Gámez, que era la delegada de la consejería de la que dependía la agencia IDEA, que le pagaba los fondos de los seres, y que casualmente se desviaron a la casa del marido 3,1 millón de euros, sin querer. Es decir, el zorro cuidando de las gallinas. Mire, señor Marlaska, el PSOE en 1986 se vanaglorió de nombrar a un civil. Madre mía, qué descubrimiento. Acabó en la cárcel. Año 2020, el PSOE se vanagloria de nombrar por primera vez una mujer. Y al igual que Roldán, esperemos que no acabe en la cárcel, pero ya va a ser investigada. Sobre todo, hay una cosa ya. Mire, la señora Gámez ha sido, según usted, la mejor directora de la historia de la Guardia Civil. Pues sí, en cuanto a inversiones inmobiliarias, casi lo consigue. Pero únicamente consiguió superarlo Luis Roldán. Ya nos volvemos a acostumbrar a los escándalos del PSOE. Diario 16, el patrimonio de Roldán se incrementó en 400 millones desde que es jefe de la Guardia Civil. De aquella, los diputados entraban con el Diario 16 debajo del brazo o con El Mundo para saber dónde andaba el señor Roldán, el fichaje estrella del PSOE. Ahora, pues traemos otras portadas, el debate. La exdirectora de la Guardia Civil se compró un ático de 1 millón en Málaga el año que su marido cobró de los ERE. La exdirectora de la Guardia Civil se compró al contado un segundo piso en Málaga tras ingresar su marido 3,1 millones y el marido estar en el paro. Joder. En fin. La exdirectora de la Guardia Civil puso el piso de Málaga a nombre de su hijo para evitar que aflorara que lo había pagado al contado. Es decir, ojo, y ahora aquí no digan que es gananciales, lo firma ella sola en la notaría y hace el usufruto ese mismo día a nombre, lo pone a nombre de su hijo y hace el usufruto vitalicio para ella y lo paga al contado, solo aparece su firma, ¿vale? Y todo esto lo hace 10 días después de finalizar el estado de alarma. Mientras los guardias civiles no tenían medios para protegerse, mientras los guardias civiles se contagiaban el triple que el resto de los ciudadanos, había una directora de la Guardia Civil pensando en cómo encubrir un pago al contado de un piso en Málaga. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mire, después de escuchar que es la mejor directora de la Guardia Civil, le voy a recordar lo que hizo. Mire, es la peor directora, pero usted también. Y por favor, deje ya el móvil, que lleva todo el tiempo mientras estoy hablando con el móvil. Tenga un poco de respeto y deferencia hacia los diputados. A usted no le ha llamado nadie la atención. Hombre, pero yo creo que... Hablaba a gritos con sus compañeros. Por favor. Yo creo que por respeto a las personas que estamos interviniendo, es que lleva todo el tiempo con el móvil y yo creo que eso es un mal ejemplo para el ministro. ¿Se puede entender? Ya. Sí. Hasta ahí puede llegar su libertad. Bueno, señor presidente, mire, la peor directora, y lógicamente era usted, porque ella no la dejaba hablar. De hecho, ella nunca salió defendiendo a la Guardia Civil, igual que usted hoy. Usted aquí no mencionó a los 80.000 hombres y mujeres para defenderles. Efectivamente, si hay guardias civiles corruptos, que lo paguen, que se vayan a la cárcel o donde sea. Pero aquí hay 81.000 guardias civiles que se levantan todas las mañanas dando la vida por este país. Y que usted hoy ni tan siquiera los mencionó. Los está manchando. Y es más, es la peor directora porque, mire, solo el 40% de los guardias civiles tienen chalecos. Quitó a la Guardia Civil de Navarra, retiró a los GEDES del País Vasco y de Cataluña, creó unidades fantasmas sin efectivos. Los agentes de tráfico tienen mercadillos para comprar la ropa. Permite que se expulse de Cataluña el servicio marítimo. Las pistolas Ramón ya no le hablo, de cada 10 impactos fallan 9 por 300 euros. Los coches eléctricos sin puntos de recargo. Los cascos para los GRS caducados. Mire, los de Melilla cómo quedaron. Los escudos caducados, los de Melilla. La Guardia Civil en Baleares durmiendo en vehículos. Los materiales no tenían ni test de drogas este verano para hacer controles de drogas. Por no decir que siguen sin el acuerdo de equiparación. Los de reserva olvidados. Los ceses injustificados y arbitrarios, como el coronel Pérez de los Cobos, por injerencias judiciales y vetándole el ascenso al general, como el coronel Sánchez Corbí, también vetado por usted, como el general de la Guardia Civil en Cataluña, como el teniente coronel de Melilla, todos cesados por usted, por no plegarse a lo que usted le solicitaba. O usted decía que la señora Gámez ha abolido el amiguismo y el nepotismo en los ascensos a la Guardia Civil. ¿Sabe usted que hay 4 recursos en el Tribunal Supremo de coroneles contra los ascensos a general? Cuando nunca
hubiera ninguno. Por cierto, si la señora Gámez ha acabado con el nepotismo y el amiguismo en los ascensos, teniendo en cuenta esto que usted ha dicho, la cúpula uniformada de la Guardia Civil había ascendido a general antes de que llegara. Quiere decir que la cúpula que usted tiene y que ha nombrado y que mantiene de generales son por nepotismo y amiguismo, señor Marlaska. Es un poco ridículo lo que dice. Y si era dimisión y su caso personal, un caso personal, como usted dijo, ¿qué hacían los 4 tenientes generales detrás? Toda una puesta en escena ideada por usted para involucrar a la Guardia Civil y que la gente se quedara con la idea fija de que era un caso de corrupción de la Guardia Civil. Ya los utilizaba en la pandemia y los siguió utilizando. Mire, del Tito Berni, los contratos, el general se había jubilado en el 21, pero aquí más de 14 contratos con usted, Secretaría de Estado, Dirección General de la Policía, Subsecretaría de Estado de Interior, Presidencia, Defensa, es decir, ya no estaba el general, pero estaba el Partido Socialista contratando. Estaba el Partido Socialista dando subvenciones a las empresas. Miren, aquí tengo, el gobierno dio una ayuda a un empresario 2 días después de cenar en el Ramsés. ¿Quiere hablar más del Tito Berni, señor? Mire, finalizo. Es posible que usted haya traicionado hoy a los hombres y mujeres que está obligado a defender y que no defendió, y haya entregado a toda la institución de la Guardia Civil en una bandeja de plata a quienes hasta hace muy poco les asesinaban, otros les quemaban cuarteles y otros los acosan en Cataluña, para evitar que con ello que pudiéramos indagar en este Parlamento hasta dónde llegan las ramificaciones de la red de corrupción montada por el diputado socialista Tito Berni, su también socialista sobrino y toda la maraña que obtenía comisiones de las administraciones gobernadas por el PSOE. Se puede caer más bajo, se puede tener más indignidad, nadie lo podría hacer mejor que usted. Una maniobra burda, orquestada por usted, permitiendo el mayor ataque y la mayor traición a la Guardia Civil con tal de salvarle la cara a su partido, el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señora Vázquez. Solo por alusiones, aunque se ha referido a mí, no hay nadie investigado en el Ministerio de Transportes por el caso Mascarillas. Nadie. Es falso. Simplemente para que quede constancia, no hay nadie investigado. No por alusiones. Si no me aluden, ustedes saben, en mi práctica normal no entro nada. Pero si hay alusiones personales, como cualquier otro diputado, me asiste el mismo derecho. Sí, señor presidente, aludía al ministro Ábalos en ese momento, por la respuesta parlamentaria que me dio por escrito el ministro Marlaska, que compraba las mascarillas porque el ministro Ábalos en aquel momento le había dicho que la comprara a la empresa esa. Entonces era la misma empresa. En aquel momento era usted o la persona ministro Ábalos. Usted hoy es el presidente y sabe que le respeto como presidente, pero era para dar a entender al señor ministro que por lo que hagan los funcionarios no eran ustedes los responsables. Soy consciente del respeto, pero también le digo que para su información no hay nadie investigado. No voy a entrar en toda la historia ni el relato, simplemente aclararle que no hay ningún funcionario investigado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados. Trataré de contestar a todas sus preguntas, algunas de ellas de forma conjunta, porque fundamentalmente han planteado algunas en común. Y déjenme empezar con la dimisión de la señora Gámez. Vuelvo a reiterar la honorabilidad de la señora Gámez, la absoluta pulcritud y dignidad democrática, que no voy a utilizar otros nombres porque sería hacerla de menos de todos los nombres que sabemos del Partido Popular y que ahora están en la prensa. Ha dimitido por dignidad y por no causar lo que ella entendía que podía ser un daño a la Guardia Civil y un daño a su familia, porque sabía lo que podía ocurrir y hoy es una manifestación más de lo que ella era consciente de ello. Y hoy es una buena prueba después de las manifestaciones, sobre todo alegaciones de la señora Vázquez. Mire, señora Vázquez, ha dicho absolutamente falsedades, fakes. No voy a entrar hoy, porque no me corresponde a mí, a darle los datos de cuestiones de patrimonio de la señora Gámez. Pero de lo que yo puedo saber al respecto, todo lo que usted ha dicho es absolutamente falso. Es una fake news. Espero que no pierda esa mínima decencia política y decencia democrática que le queda. Porque se va a tener
vuelvo a decir, que desdecir, antes o después, de las falsedades que usted ha dicho. No intente causar un perjuicio con falsedades. Entiéndame bien. Y volver a decir que la señora Gámez ha dimitido por decencia democrática y absoluta pulcritud democrática. Dice usted el día 16, ella dimitió. Vuelvo a referirle lo mismo. Lo que ha dicho usted es falso y es un bulo. ¿Me deja seguir y continuar? Ahora es mi turno, me deja. Y en ese sentido le diré, una providencia puede ser del 16 de marzo, del 17 y el 18. Y otra cosa es cuando se notifica y se conoce esa providencia. Se conoció la mañana del miércoles y en ese mismo momento me llamó y ella decidió la dimisión en los términos que constan y dándome las razones que me esgrimió al respecto. Pero desde luego la señora Gámez, en los 3 años y 3 meses que ha estado al frente de la Guardia Civil, ha hecho una labor ejemplar y ratificada por esos más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil, creando nuevos equipos, mejorando el despliegue rural, especializando también en el ámbito rural la lucha contra la violencia de género, contra la cibercriminalidad, contra los delitos de odio. Más personal, más preocupada y más ocupada de sus hombres y de sus mujeres. Y se lo puede preguntar a todos ellos. Y ya yendo al respecto y ya contestando en ese sentido, señora Oramas, creo que, y con todo el respeto, creo que ha unido muchas informaciones de distintas causas y ha intentado juntarlas y unidas, quizá por un conjunto amplio de informaciones periodísticas variadas que usted ha intentado resumir y unir en una. Pero le referiré que son causas distintas y la causa mediador es una causa y es una causa con unos investigados, unos imputados y unos hechos objeto de investigación. Y la causa Cuarteles es otra causa con otros hechos. Y la causa Cuarteles solo se lleva en un juzgado, que si no me equivoco es el juzgado de instrucción número 3 de Madrid. Y la causa, el caso mediador, se lleva en Santa Cruz de Tenerife, creo que es el número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el juzgado de instrucción. Pero quiero dejar muy clara una cuestión. Yo he venido aquí a dar datos, señora Grama, y lo que he dicho es que el 27 de diciembre de 2017, el entonces director de la Guardia Civil, señor Holgado, firmó un oficio ordenando que no se pusiera en conocimiento de la Fiscalía, por así decirlo, y cancelando la investigación, dando por bueno lo que le había referido el general Varela Jarabo, en esos términos indicados. Punto. Es lo que he dicho y que me parecía muy grave. Y usted ha pasado de puntillas por ese extremo. Me parecía muy grave porque la propia unidad, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ya había remitido un informe al respecto en abril-mayo de 2017, donde entendían que las irregularidades analizadas debían ser puestas en conocimiento de la Fiscalía. En esos términos, y no fue atendida, y fue por los mandos, informado por el mando de apoyo, que luego sabemos quién es y las implicaciones que supuestamente tiene en los hechos alegados. Por lo cual, no confundamos. Gracias, presidente. Mire, la política de dispersión a la que usted hacía referencia era como medida para finalizar y luchar contra ETA. En cambio, en estos momentos es para mantener a Sánchez en el poder. No lo digo yo, lo ha dicho Otegui. Presos por presupuestos. Y después la complementan con la transferencia de prisiones. Entonces ya se encarga el gobierno vasco de ponerlos en libertad. Ahí todos ese listado de terceros grados que la Audiencia Nacional está revocando. Pero mire, nadie se cree la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Yo le insto a que tenga decencia en el último momento de su comparecencia y diga si dimitió o la cesó usted. Y tras atacar al PP, ahora en la respuesta, ahora el enemigo son los medios de comunicación. Todos, acaba de decir que todos
montaron una trama contra la directora de la Guardia Civil. Porque el caso de la directora de la Guardia Civil ya lleva meses en la prensa, a nivel nacional, ABC, El Mundo, cantidad de digitales, todos estaban sacando temas, pero para usted ahora resulta que todo es mentira, son todo fake, todo lo que está saliendo. Es decir, un ataque, igual que hizo cuando fue la tragedia de Melilla, que cuando se le pilla a usted con las mentiras, ataca a la prensa. Mire, titular del Mundo: Marlaska desoyó 3 veces a la juez que investiga la corrupción en la Guardia Civil. Sí, señor Marlaska. La primera vez que le requiere fue en enero del 2022. Después en febrero del 2022, sí. Y es más, mire, el Ministerio Público se pronuncia con rotundidad, igual que lo hace la abogacía. No se invoca ni justifica ninguna de las causas de abstención reconocidas que decía el Ministerio. Pero mire, incluso el perito designado, continúa la jueza, incluso cabrea a la jueza, no alega ninguna causa que le impida legalmente la realización de la pericia. Están mintiendo, señor Marlaska. Pero mire, es más, creo que le he pillado en otra mentira. Usted acaba de decir que se enteró del caso Mediador el mismo día que se enteró de la imputación de los años que le pedía la Fiscalía. ¡Qué mentira! Pero si el caso Mediador los detuvieron el 14 de febrero y la Fiscalía pide los 15 años para Jorge Fernández el 24 de febrero. Hasta en eso miente, señor Marlaska. Y por último, mire, los casos Cuarteles sí que tienen que ver con el caso Mediador. El constructor Tejera está en los 2 sumarios. El coronel Tienda está en los 2 sumarios. El general Espinosa es el que presenta al constructor, al teniente general Jarabo. Y después le digo más. Ahora resulta que el culpable de los desmanes del general Espinosa, de Tito Berni, del Partido Socialista en Canarias y en el Congreso de los Diputados es el ministro Zoido, porque lo ascendió a general de división, sin que tuviera ninguna vinculación con las administraciones del PP. Es decir, los responsables, señor ministro, será el general Espinosa y los dirigentes socialistas. Pero, mire, que cada palo aguante su vela, y aquí la vela de la corrupción de Tito Berni, por mucho que la quieran tapar, ocultar con la Guardia Civil, es del Partido Socialista. Finalizo ya diciendo que un capítulo más en ese ataque desde que llegó como ministro a la Guardia Civil, un ataque más a la Guardia Civil. Esta semana veremos perplejos cómo ha puesto a la Guardia Civil al servicio del Partido Socialista para ser atacada, denigrada, y en vez de investigar a Tito Berni, estaremos esta semana investigando a la Guardia Civil, a esos más de 80.000 hombres que usted sigue sin defender y que dan la vida en cada rincón de España, incluso por usted, en cada momento y en cada circunstancia, y que usted hoy acaba nuevamente de utilizar. Una vergüenza, sin lugar a duda.